Amén. Entonces dice el Salmo 143, versículo 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén, gloria a Dios. Entonces, todos los que conocemos a Cristo, mis amados hermanos, todos los que venimos a Cristo, ¿verdad? Tenemos una lucha en nosotros. Hay una lucha interna en nuestro corazón, en nuestra alma, una lucha con nuestra propia carne, ¿verdad? Una lucha. ¿Cuántos sienten esa lucha? ¿Verdad? Porque luego a veces queremos ir a la casa del Señor y nos dice: ay, no, qué flojera, hoy no vayas, hoy no, mejor vamos a hacer esto, ¿verdad? Esa es una lucha que tenemos nosotros como hijos de Dios, pero tenemos que estar luchando con nuestra carne, ¿verdad? Es una lucha en la cual quiere prevalecer nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestros anhelos, inclusive hasta nuestros sueños, nuestros propios planes. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestros propios planes, o teníamos nuestros planes, ¿verdad? Teníamos nuestros planes. Cuando llegamos a Cristo, nuestros planes, lo que teníamos pensado hacer, ¿verdad? Ya es borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero diga conmigo: pero Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito. Yo cuando llegué a Cristo, yo tenía mis planes, ¿verdad? Usted tiene sus planes. Usted tiene sus planes. Todos tenemos nuestros planes, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestros planes. Tenemos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para usted, para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene un destino más allá de lo que nosotros podamos ver. A lo mejor nuestros ojos ahorita no lo vemos y no lo entendemos, pero Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Pero pareciera en nuestra vida como hijos de Dios, tarde que temprano, Dios nos confronta. Dios nos confronta en nuestra vida, ¿verdad? Y te dice: ¿qué quieres vivir? ¿Qué quieres vivir? ¿Tu plan o mi propósito? ¿Qué quieres vivir? Te dice el Señor. ¿Quieres vivir tu sueño o quieres vivir mi sueño? Es lo que hoy el Señor nos quiere hablar a nuestros corazones. ¿Qué queremos vivir en nuestras vidas? Amén. Entonces nos cuestionamos, viene una pregunta a nuestras vidas: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Necesitamos saber eso. Necesitamos entender esos propósitos, ¿verdad? Y esta es una pregunta que cada cristiano en algún momento de su vida se lo hace. Se tiene que cuestionar esa pregunta, ¿verdad? Pero hoy, mis amados hermanos, vamos a buscar respuestas en la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Me acompaña a buscar respuestas en la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito para su vida, para nuestra vida? Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios tiene un propósito para mí? Vamos a profundizar en la palabra de Dios y encontrar estas respuestas. Amén. Ahí en el Salmo 143 que acabamos de leer en el versículo 10, este versículo, ¿verdad? De alguna forma nos muestra la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero esa voluntad Dios nos la va a mostrar a través de la oración, a través de la comunión que nosotros tengamos con Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante en la vida del cristiano. Si nosotros no llevamos una vida de oración, si nosotros no llevamos una vida de comunión con Dios, no vamos a encontrar esa respuesta a estas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque no seríamos sensibles a la voz de Dios. Estamos siendo sensibles a otras cosas, pero menos a la voz de Dios. Amén. Entonces, este versículo nos recuerda la importancia de buscar a Dios en la oración, porque el salmista ahí está diciendo: enséñame. Está hablando con Dios.
Enséñame tu voluntad, porque tú eres mi Dios, le dice, y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. En medio de esta comunión que nosotros tenemos, ¿verdad? O que tenemos que tener, vamos a encontrar que Dios nos va a hablar a nuestras vidas, a través de palabras, a través de pensamientos que Dios nos va a poner a nosotros, ¿verdad? Él nos va a guiar, nos va a dar la dirección en la cual Él quiere que nosotros vayamos caminando en nuestras vidas, en la dirección que Él tiene para cada uno de nosotros. Además de la oración y de la comunión que nosotros tenemos con el Padre, es importantísimo, diga conmigo, el estudio de la palabra de Dios. También tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Entonces fíjese, es la oración, es la comunión con Dios. La comunión con Dios es pasar tiempos con Dios, ¿verdad? Y también estamos diciendo que es el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto tiene que ser esencial, es básico para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios que tiene para cada uno de nosotros por medio de su palabra, ¿verdad? Porque Él hablará a nuestras vidas por medio de su palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16 al 17. Ajá. Búsquelo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿ya lo tiene? Ajá, amén. Segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo. Ajá. Segunda carta de Timoteo, aquí está Timoteo, aquí, ahí está. Capítulo 3, ahora busca el capítulo 3, vamos a... Capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura, ¿sí dice así toda la escritura? Amén, entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿y qué dice? Para instruir en justicia. ¿Para qué? Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, es útil para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos cuando andamos mal, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que transforma los corazones. Es la palabra de Dios la que nos da la dirección que nosotros necesitamos. No es lo que a mí me salga de mis pensamientos humanos. No es lo que al pastor se le ocurra decirles. No, es la palabra de Dios. Amén. Si Dios nos habla y nos da instrucciones, nosotros tenemos que seguir esas instrucciones. Amén. Fíjese, la Biblia se presenta como una guía divina que nos instruye en la verdad, nos equipa para toda buena obra. A medida que nosotros aprendamos a profundizar en las Escrituras, en la palabra de Dios, ¿verdad?, vamos a descubrir la revelación de Dios y su plan para nuestras vidas. Amén. A medida que ustedes aprendan a profundizar en la palabra de Dios, ustedes van a descubrir muchos tesoros que están en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Salmo 143, versículo 10 que acabamos de leer, fíjese, en la traducción, en el lenguaje actual, yo se lo leo, es la traducción en el lenguaje actual, fíjese cómo dice, tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permíteme que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nosotros busquemos a Dios en la oración. Tenemos que orar, tenemos que aprender a orar. ¿Por qué? La oración, diga conmigo, es el arma más importante que tiene el Hijo de Dios. Es la oración el arma más importante. Dios nos ha
dotado de muchas armas, pero la bomba atómica que tiene el Hijo de Dios es el arma, porque es la oración, porque con esa arma nosotros vamos a destruir fortalezas, vamos a derribar todos los dardos del enemigo que nos esté lanzando. Amén. Por eso es importante la oración, mis amados hermanos. Los hijos de Dios tenemos que vivir tener esos tiempos de comunión en la oración con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, amén, estamos en esa comunión, ¿verdad? Vamos a ser sensibles a la voz de Dios, amén. Vamos a ser sensibles a la voz de Dios. Dios les va a estar hablando a ustedes a través de su palabra, en la oración. Ustedes van a sentir que Dios les pone esos pensamientos, en los cuales Dios les da esas direcciones. Entonces nosotros tenemos que tomar tiempos de devoción, de devocional con Dios. Tenemos que hacer nuestro devocional, amén. Tenemos que hacer nuestro devocional. Más adelante les voy a enseñar cómo hacer nuestro devocional, amén. Pero es un devocional o tiempo de comunión, a eso se refiere, que es un tiempo de comunión con Dios. Y el Espíritu Santo será nuestro maestro, el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo, amén, es el que nos va a mostrar todas estas cosas. En Juan 14:26, no lo busque, yo se lo leo, anote la cita si quiere. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas, ¿verdad? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está hablando Jesús y está diciendo: les enviaré al Espíritu Santo, dice, y Él les va a enseñar todas estas cosas, y Él nos va a recordar todo lo que yo os he dicho. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que nos va a recordar el Espíritu Santo? Todo lo que nosotros leamos en la palabra de Dios, todo lo que nosotros leamos. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros nada más estamos en chismes, si nosotros estamos perdiendo el tiempo ahí en el Facebook, en el YouTube, nos estamos llenando de otras cosas menos de la palabra de Dios. Y entonces no se va a cumplir esto que el Señor nos está diciendo. Por más que Dios nos quiera hablar a nuestras vidas, no vamos a poderlo escuchar porque Él no tiene en nuestros corazones la palabra que nos hará recordar. Amén. Y aquí dice que Él es el que nos va a recordar todas estas cosas, las cosas que están en la palabra de Dios. Amén. Busque segunda de Timoteo. Ahí estábamos, ahí estábamos en segunda de Timoteo, ¿verdad? En donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces ahí estamos viendo que toda la escritura es la que Dios nos va a recordar. Amén. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, la Biblia, diga conmigo, la Biblia es nuestra guía divina para entender la voluntad de Dios. Amén. Vamos a repetir, la Biblia es nuestra guía divina para entender la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia es la única fuente, mis amados hermanos. No hay otra fuente, no hay otra forma en la que nosotros podamos ser sensibles a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere ponernos en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra es lo más importante. Amén. Yo como siervo de Dios, mi compromiso es predicarles la palabra, no venirles a entretener aquí con chistes ni con cosas que no están en la palabra de Dios. Un buen siervo de Dios es lo que tiene que hacer, predicar la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Porque la palabra es la que transforma corazones. La palabra es lo más importante. La palabra es lo que los va a guiar. El Espíritu Santo les hará recordar todas estas cosas. Amén. Pero imagínense un predicador que nomás los está entreteniendo, les está diciendo otras cosas.
pues tristemente los va a mandar al infierno, mis amados hermanos. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros, amén. Entonces, fíjese, en Juan, busque en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Y fíjese cómo Dios, a través de las Escrituras, Él se quiere revelar a nuestras vidas. Dios se revela a través de la palabra, a través de la Biblia, de lo que nosotros leamos. Ahí en Juan 5:39, ¿ya lo tiene? No. Vamos a esperar a que lo tengan, mis amados hermanos, porque es importante que ustedes lo visualicen y lo vean. Amén. Dice Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñar, ¿qué? El celular en el Facebook, ¿así dice? Entonces yo tengo otra Biblia, perdón. Dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. O sea, ellas son las que dan testimonio de Jesús. Ellas son las que dan testimonio de la verdad. La palabra de Dios dice escudriñar las Escrituras. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a escudriñar las Escrituras, porque fíjense, es otra arma que nosotros tenemos. Ya vimos, la oración es una arma. El otra arma es la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra. Amén, gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios o la Biblia es nuestra espada. Diga conmigo, la Biblia es mi espada. Amén, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer estudios bíblicos sistemáticamente, ¿verdad? Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de darles esos estudios bíblicos y que ustedes vengan, ¿verdad?, a aprender lo que la palabra de Dios está allí. Ustedes tienen que venir a las enseñanzas que estamos dando. Amén. Los invitamos a que vengan las enseñanzas. Son enseñanzas que los van a fortalecer a ustedes en su vida con Dios, en su relación con Dios. Amén. Entonces, comprométase con Dios a estudiar la palabra de Dios. Porque ahí dijo Jesús, escudriñar las Escrituras. Si se da cuenta, escudriñar es un mandato que Jesús está dando. Tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Y por lo tanto, busque segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a tener una sana enseñanza, una sana doctrina. Cuando nosotros estamos preparados leyendo la palabra de Dios, amén, entonces ustedes mismos se van a dar cuenta de lo que el predicador les está predicando es verdad. Cuando segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, si el predicador está enseñando otras cosas que no están en la palabra de Dios, ustedes mismos se van a dar cuenta. Va a decir, no, ese predicador es un charlatán. Amén. Segunda de Pedro. Entonces ahí Pedro nos está hablando también de que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, la sana doctrina. ¿Ya lo tiene mi amado hermano? Amén. Sí, vamos a esperar a la hermanita. Ayúdale por ahí. Ahí está. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Está antes de... A ver, vamos a esperar a que... Vamos a tener paciencia con los nuevos hermanitos para que puedan tener ahí la cita, porque es importante que ustedes la visualicen en la palabra de Dios para que vean que lo que les estoy predicando está en la Biblia, que yo no estoy predicando otras cosas que no están en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer. Dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice, casi en todas sus epístolas, ¿verdad? Dice,
hablando en ellas, epístolas quiere decir cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, diga conmigo, hay algunas difíciles de entender. Hay cosas que están en la palabra de Dios que son difíciles de entender. Fíjese, dice, las cuales los indoctos, un indocto es aquel que pues, no lee, no estudia la palabra de Dios. Y luego dice, ¿qué? Los que inconstantes. Fíjese, inconstantes son aquellos que hoy sí voy, hoy no voy, hoy sí voy, hoy no voy, dentro de un mes. Fíjese, entonces los inconstantes tuercen. ¿Qué tuercen? Por la palabra de Dios. Amén. Dice, como también las otras escrituras, dice, pero para su propia perdición. Toda persona que sea indocta, que no estudia la palabra de Dios, toda persona que es inconstante, Pedro nos está advirtiendo que es para su propia perdición. O sea, aunque usted venga hoy, luego no venga, no estudie en casita, no se prepare, no tenga comunión con el Señor, no haga oración, ahí hay una advertencia que la palabra de Dios nos dice que puede ser perdición. Amén. Entonces hay que tener cuidado con nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Amén. Entonces, fíjense lo que Pedro, cuando nosotros, lo que después ustedes lean todo el capítulo, pero Pedro básicamente nos está enseñando ahí que tenemos que tener una sana doctrina. Amén. Pero cuando nosotros estamos preparados y estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a desarrollar, diga conmigo, un discernimiento espiritual. Amén. Y entonces, a través de ese discernimiento espiritual, vamos nosotros a poder ver si lo que la persona que nos está predicando es verdad o es mentira, lo que está en la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a poder discernir si aquí viene un profeta de Dios y ustedes van a ver, no, pues ese profeta es falso. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, Dios los está preparando a ustedes para discernir de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos apóstoles, falsos evangelistas. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado en ese sentido, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, mis amados hermanos. Tiempos difíciles. Ya no tarda, mi amado hermano, en que la apostasía se venga y se dé con gran intensidad. Amén. Pero gloria a Dios que usted está en un lugar en donde se le está predicando la sana palabra, la sana doctrina. Amén. Vaya buscando Romanos capítulo 12 en su Biblia. Romanos capítulo 12. Amén. Entonces, una vez que nosotros comencemos a discernir la voz de Dios, una vez que nosotros comencemos a discernir la voluntad de Dios, amén, debemos estar dispuestos a estar conformados con Él, amén. ¿Ya lo encontró Romanos 12? ¿Sí? Bueno, amén. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a discernir la palabra de Dios, nosotros nos empezamos a conformarnos con Él, conformar en el sentido de tomar forma, no de estar sino de conformar. Yo estoy hablando de conformar en el sentido de tener la forma de Dios en nosotros, no de estar ahí contentos o con lo... Eso es otra cosa. Entonces dice Romanos 12, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí dice: no os conforméis, ¿verdad?, a este siglo. Conforméis, o sea, se refiere a tener la misma forma, ¿verdad? A tener la forma de este siglo se refiere a lo que gobierna este mundo. Amén. Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, diga conmigo, comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, nosotros empezamos a experimentar una transformación en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos lleva a vivir de acuerdo a los designios divinos de Dios. Amén. Y aquí en Romanos 12 nos dice que tenemos nosotros que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. El venir a la casa del Señor es un sacrificio. Amén. ¿Por qué? Porque la carne a veces nos dice, no vayas, no vayas. O el diablo dice, no vayas, no vayas. ¿Verdad? Entonces es un sacrificio que nosotros hacemos para el Señor, pero eso a Dios le agrada. Que ustedes vengan a la casa del Señor. Amén. Entonces, nosotros, diga conmigo, todos los días tenemos que morir a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestro yo. Amén. Y ahí es donde nosotros vamos a ser transformados. Amén. Ahí es donde nosotros vamos a ser conformados. O sea, vamos a empezar a agarrar la forma que Dios quiere moldear en nuestros corazones a la voluntad de Dios. Amén. Fíjese, le voy a leer ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Fíjese, dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, amén, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, ¿verdad? Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Amén. Gloria a Dios. Busquen su Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces, esta conformidad que nosotros empezamos a tener en el Señor, incluye, diga conmigo, obediencia, incluye santidad. Amén. Y en Primera de Tesalonicenses vamos a ver que se nos llama a vivir nuestras vidas, ¿verdad? Una vida santa y agradable a Dios, ¿verdad? La cual a nosotros nos implica obedecer sus mandamientos, obedecer la palabra de Dios y caminar en el temor a Dios. Amén. ¿Ya tiene Primera de Tesalonicenses? Amén. ¿Sí? Primera de 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. ¿Cómo dice? A ver si alguien lo puede leer, por favor. Hermanita, ¿ya lo tiene? Léala, por favor. ¿Cómo dice, por favor? Pues la voluntad de Dios es vuestra salvación, santificación. Es Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A ver, alguien que me ayude, por favor, ¿por qué? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. No os apartéis de fornicación. Ok. Vamos a leer desde el 1. Desde el 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis, ¿de quién? De nosotros, ¿verdad? O sea, de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Mire, ahí está hablando
Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pablo está dando la palabra de Dios. La palabra de Dios, un ejemplo, yo como pastor, Dios me la da a mí y es lo que yo les estoy hablando. Es lo que aquí Pablo está diciendo. Amén. Entonces, dice en el versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. ¿Y qué es la santificación? Dice que os apartéis de fornicación. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? Dice, que ninguno agravie, en versículo 6, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y por último, versículo 7 dice, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros al rendirnos y vivir en obediencia a Dios, ¿verdad? Nos alineamos con la voluntad de Dios. Diga conmigo. Al rendirnos y vivir en obediencia, nos alineamos a la voluntad de Dios. Y es cuando nosotros empezamos a experimentar la plenitud, ¿verdad?, de Dios, la plenitud de su gracia en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, Dios nos está llamando a la obediencia. Amén. Dios nos está llamando a la obediencia. Y tenemos que vivir también en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios le da una indicación, usted tiene que Obedecer. No los escuché. Cuando Dios les da una indicación, ¿ustedes tienen qué? Obedecer. Obedecer. ¿Por qué no obedecen? Yo les pregunto, ¿por qué no obedecen? Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios nos está llamando a obedecer, pero también a santificarnos, ¿verdad? ¿A qué nos llama Dios entonces? Obedecer. Y a santificarnos, ¿verdad? Amén. Santificarnos quiere decir apartarnos del pecado, apartarnos de lo que nos separa de Dios. Amén. Busca 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces, mis amados hermanos, podemos decir, diga conmigo, la voluntad de Dios tiene un propósito supremo. Amén. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Capítulo 10, versículo 31. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, 31, dice, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Amén? Amén. Repita conmigo, pues, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito divino supremo que Dios tiene para nosotros? Glorificar su nombre en nuestras vidas, en nosotros, en cada uno de ustedes. Usted tiene que glorificar a Dios. ¿Cómo lo glorifica? ¿Cómo lo glorifica a Dios? Si usted vive una vida agradable a Dios, se está glorificando. Pero si nada más estamos en chismes, estamos en pleitos, estamos en cosas que no le agrada a Dios, no lo estamos glorificando. Estamos fuera de su voluntad. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 nos recuerda que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Mire, cuando nosotros buscamos y seguimos su voluntad, la voluntad de Dios, cumplimos el propósito que Dios
tiene para nosotros, el propósito principal de nuestra existencia, ¿verdad? Que es adorar y honrar a nuestro Creador y nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Ese es el propósito principal. Amén. Entonces, la finalidad principal de nuestra existencia es adorar a Dios, glorificar a Dios en nuestras vidas. Pero si andamos en pecado, si andamos, no estamos con comunión con Dios, no lo estamos glorificando. Amén. Fíjese, busque Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Entonces, viene una pregunta a nosotros. Entonces, ¿por qué existo? ¿Por qué Dios me escogió como un hijo suyo? ¿Por qué es que hoy estoy aquí en esta casa de oración? ¿Por qué estamos aquí reunidos? ¿Por qué? O sea, salen preguntas. El Hijo de Dios se cuestiona todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ya tiene ahí Efesios 1. Efesios 1, vamos a leer del 3 al 6. Ayúdale a la hermanita a encontrar la cita, por favor. Ajá, Efesios 1, ahí estamos, del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Mire, cuando una persona está en Cristo Jesús, hay bendiciones. Dice la palabra de Dios, dice que Él ya nos bendijo espiritualmente hablando. Hay bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero el versículo 4 dice: y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso es que usted está aquí, porque Dios ya lo había escogido antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros estamos aquí, por eso somos hijos de Dios. Porque a Él le pareció, le agradó que tú seas su hijo, ¿verdad? Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Ahí dice, en el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso Dios te escogió como su hijo, para que seas santo y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, en el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén, gloria a Dios. Y el versículo 6 dice, entonces, ¿para qué es todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, es para que nosotros glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cómo glorificar a Dios en todo lo que hacemos? Pues lo tenemos que hacer, mis amados hermanos. ¿Cómo? ¿Verdad? Siendo llenos del Espíritu Santo. No hay otra forma. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, no va a poder glorificar a Dios en su vida. Amén. Busque Jeremías 29:11, ya casi terminamos. Jeremías 29:11. Amén, gloria a Dios. Entonces, además de nosotros glorificar a Dios en nuestras vidas, amén, ¿ya lo tiene? Jeremías 29:11. Su voluntad nos va a llevar a experimentar su bendición y plenitud en nuestras vidas. Amén. Fíjese lo que acabo de decir. Ponga atención, mire. Su voluntad nos va a llevar a experimentar su bendición y plenitud. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la voluntad de Dios nos va a llevar a experimentar su bendición, ¿verdad? Y su plenitud. Pero Dios nos asegura, fíjese lo que dice allí en Jeremías, Dios nos asegura que tiene planes de bienestar para nosotros. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos afligimos? Dejemos todo en las manos de Dios. Si los planes de Dios son buenos, son pensamientos de paz, ¿verdad? Mire, Dios nos quiere prosperar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los planes de Dios incluyen un futuro y una esperanza. Amén. Fíjese, al seguir la voluntad de Dios, amén, encontramos la paz. Amén. Al seguir la voluntad de Dios, diga conmigo, encontramos la paz y la prosperidad. Amén. Que solo Él puede darnos. Nadie más nos lo va a dar. El mundo no nos los va a dar. Amén. Entonces, diga conmigo, no vamos a encontrar paz en el mundo. No vamos a encontrar prosperidad en los afanes de la vida. Amén. No vamos a encontrar esa prosperidad en el mundo ni esa paz. Amén. El mundo no tiene nada bueno que ofrecernos. Amén. Fíjese, la esposa de Lot, cuando Dios les dijo, tienen que salir corriendo, pero no volteen atrás. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la esposa de Lot? Volteó, pero ¿por qué volteó? Fue obediente. Fue desobediente, pero volteó a ver el mundo que dejaba. Volteó a ver todo lo que el mundo le ofrecía. Volteó a ver todos los afanes. Volteó a ver y perdió la vida. Por eso usted tiene que caminar en el Señor. Obedecer, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios le está diciendo. Y no preocuparse por lo demás. ¿Por qué? Porque dice Dios en Jeremías 9:11, ¿verdad? Que los pensamientos que Dios tiene para usted, para cada uno de nosotros son de bien, no de mal. Entonces no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué afanarnos qué voy a comer, qué voy a vestir, no tenemos por qué afanarnos que mi familia si está perdida o no, porque los pensamientos de Dios son buenos, son de paz, ¿verdad? No son de mal. Diga conmigo, los planes de Dios son perfectos y para prosperarnos, ¿verdad? Y para no hacernos daño. Dios no nos va a hacer daño. Dios no te va a hacer daño si tú obedeces cuando Dios te da una instrucción. Amén. Pero si desobedecemos, pues no esperes otra cosa que venga esos problemas, esos sinsabores a tu vida. Amén. Fíjese, y aquí hay algo muy hermoso y es la perla que quiero darles hoy. Amén. Aquí en Jeremías 29:11 hay una perla maravillosa. Y quiero que se lleve esto en su corazón. Que se lleve esto en su corazón. Amén. Póngase de pie, amada hermana. Fíjese. Lo que Dios nos quiere, lo que Dios nos está hablando hoy, lo que Dios nos está diciendo es, ponga su mano así. Ponga su mano así. Dios le está dando una promesa. Dios te está prometiendo algo. Dios les está prometiendo algo. Dios te está prometiendo algo, hermanito. Hay una promesa de Dios. Nosotros como pastores podemos fallarte, porque somos humanos como tú. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a fallar. Él te está dando una promesa y es la perla que quiero que te lleves hoy. Él te promete un futuro mejor y una esperanza en Dios. Tal vez ese futuro mejor no sea en este mundo, porque este mundo no hay nada bueno. No hay nada bueno que nos pueda ofrecer. Pero el futuro y la esperanza y lo que Dios nos promete está allá con Él, en el cielo, en nuestra nacionalidad, que es allá en la Nueva Jerusalén. Amén.
Dios te está prometiendo algo. ¿Y sabes qué? Él no es hombre para no cumplir, ¿verdad? Él te va a cumplir todo lo que Él te ha dicho. Si tu familia está perdida, Dios te promete que la va a recuperar. Solo sigue, me dice el Señor. Obedece, me dice el Señor. Si tu matrimonio estaba mal, no te preocupes, mira, yo lo voy a restaurar, dice el Señor. Solo obedéceme, sígueme. Amén. No te preocupes por tus hijos, dice el Señor. No te preocupes por tus padres, por tus seres queridos. Es una promesa que hoy el Señor nos da. No te preocupes por tus seres queridos. Él hará, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, este mismo versículo se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Amén. Y no son para tu mal, sino para tu bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Si el que lo crea diga, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. No nos queda otra, mis amados hermanos, más que creerle a Dios. Ya con esto termino. No nos queda más que creerle a Dios. Si Él nos promete, tengo que creerle con todas las fuerzas de mi corazón. Yo voy a creerle, Señor. Yo te voy a creer, Señor. Yo voy a creer, Señor, que tú vas a restaurar mi vida, vas a restaurar mi matrimonio, vas a restaurar a mis padres, a mis tíos, a mis hermanos. Tú los vas a traer, Señor. Yo te creo, Señor, porque eso es lo que dice tu palabra, Señor. Amén. Conocer la voluntad de Dios es importante y es esencial en nuestra vida cristiana. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Recordemos, amados hermanos, que tenemos que vivir tiempos de oración, tiempos de comunión y tiempos de estudio de la palabra y la rendición total a su voluntad de Él. Porque solamente así vamos a poder descubrir el propósito divino para nuestras vidas. Amén. Recuerden, mis amados hermanos, que la voluntad de Dios nos lleva a glorificarlo en nuestras vidas y a experimentar su bendición y la plenitud de Dios. Tú vas a experimentar todas esas bendiciones cuando veas las promesas cumplidas. Y aunque no las veas, ¿verdad? Aún así Dios no va a dejar de bendecirte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy los animo, mis amados hermanos, entonces a seguir buscando la voluntad de Dios con todas las fuerzas de tu corazón y a confiar en Él, ¿verdad? Porque Él tiene planes buenos. Sus planes son perfectos para cada uno de ustedes. Sus planes son perfectos. Entonces vamos a confiar en la guía de Dios. Amén. Diga conmigo, vivamos en obediencia y busquemos glorificarle en todo lo que hagamos. Amén. Entonces, en este momento, mis amados hermanos, vamos a orar juntos para que el Señor revele su voluntad a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos capacite para vivir de acuerdo a ella. Amén. Pero a usted le resta creerle al Señor. No me crea a mí, créale a lo que la palabra de Dios le dice hoy, en esta hora. Amén. Amén. Tiene que aprender a confiar en su palabra, tiene que aprender a confiar en Dios, tiene que tener usted fe en que Él lo va a levantar a usted con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Le pregunto a usted. ¿Cuál es el propósito? El hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Cierre sus ojos. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te pedimos, amado Padre Celestial, que nos guíes en la búsqueda de tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor,
a rendirnos completamente a ti y a vivir en obediencia y en santidad, Señor. Que nuestra vida, Señor, refleje tu gloria y experimentemos la plenitud de tu bendición. Ayúdanos, Señor, a creer en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra y abandonar nuestra propia sabiduría, pues nosotros en ocasiones hacemos cosas creyendo que es lo mejor que podemos hacer, pero no es tu plan, no es tu propósito, Señor. Así es que, Señor, ayúdanos, Señor, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener esa sabiduría, Señor, y esas promesas cumplidas en ti, Señor, siendo obedientes a tu palabra, Señor. Pero al final de cuentas, Señor, nosotros, Señor, tenemos que rendirnos a tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a depositar toda nuestra fe en los pasos que damos por medio de tu palabra. Ayúdanos a depositar toda nuestra fe en ti, porque solo tú eres sabio y digno de creerte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papito lindo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.